Miguel Ángel pasó meses, años aquí arriba en las montañas de la Apuania, con la luz deslumbrante del sol reflejándose en las rocas, observando el mármol aún en la entraña de la cantera, intentando imaginar una escultura en aquel bloque de piedra. Casi podía oír su voz, sentir la energía esperando ser liberada, y llegó a la conclusión de que un buen artista no puede tener el concepto de que el mármol no contiene nada en sí mismo, y de que trabajar con él es solo cuestión de una mano que obedece al cerebro. Miguel Ángel nace el 6 de marzo de 1475. Ve por primera vez la luz del día en una casa de campo en Caprese, en el valle del Alto Tíber, donde su padre ejercía como alcalde provisional en representación de la República Florentina. Pocos días después, la familia regresa a las colinas de Florencia, a Setignano. Miguel Ángel es confiado al cuidado de una nodriza, hija y esposa de canteros. Durante toda su vida recordará que fue criado, además de con leche, con polvo de mármol. Miguel Ángel crece dentro de una respetable familia florentina, siempre bajo el severo control de su padre, a quien no le entusiasma demasiado la afición de su hijo por el dibujo. Pero Miguel Ángel es un joven testarudo y apasionado. Eran los años de esplendor de Lorenzo el Magnífico, de los maravillosos jardines de los Medici, transformados en lugar de reunión de hombres de letras, filósofos, artistas y humanistas, como Pico della Mirandola, Angelo Poliziano y Marsilio Ficino, hombres fascinados por la mitología clásica. En 1488, con tan solo 13 años, Miguel Ángel entra de aprendiz en el taller de Domenico Ghirlandaio, que por entonces estaba trabajando en su obra maestra, los frescos de Santa María Novella. Pero Miguel Ángel no se deja influir por la sensibilidad decorativa de Ghirlandaio. En cambio, estudia a los grandes maestros de las formas cerradas y el volumen, Giotto, Masaccio, Donatello. Miguel Ángel está decidido, quiere ser escultor. Y esculpe sus primeros 2 bajorrelieves. La batalla de los centauros tiene el tema y el estilo de un bajorrelieve clásico, pero los cuerpos entrelazados, los gestos de las figuras, controlados pero enérgicos, y el extraordinario dominio del relieve y el acabado de los detalles son los primeros atisbos de un genio sublime. La Madonna de las Escaleras es un ejercicio del Sciacchiato de Donatello, bloques esculpidos en bajorrelieve. El contraste entre el perfil clásico de la Madonna y el niño Herculeo inicia una tendencia, un estigma doloroso que es constante en el arte y la psicología de Miguel Ángel: la muerte de su madre cuando él tan solo tenía 5 años. La muerte de Lorenzo el Magnífico, en 1492, coincide con el final de una época gloriosa para el arte en Florencia. Miguel Ángel comienza a viajar y va por primera vez a Roma. En este ambiente clásico crea su primera gran escultura, Baco.
Baco se tambalea ebrio de vino. El joven Miguel Ángel yuxtapone el cuerpo fino y delicado y la expresión vacía del dios, mientras un astuto sátiro sube por una de sus piernas para mordisquear las uvas. Baco es un éxito, y Miguel Ángel regresa a las canteras. Tiene que escoger un bloque especial, un mármol extremadamente puro. A los 23 años recibe un encargo crucial, una piedad para la Basílica de San Pedro. Miguel Ángel utiliza un esquema alemán, la Madonna sentada con el cuerpo de Cristo en su regazo, pero con una delicadeza especial en el modelado, una consistencia absoluta en la conexión de las figuras y una suavidad perfecta en los pliegues de los ropajes. La pureza cristalina del mármol alcanza un punto sublime. La Piedad de San Pedro es la única obra firmada por el artista. Estamos en el año 1500. Miguel Ángel ya es un artista reconocido y comienza a tener una gran demanda. El 16 de agosto de 1501, el gobierno florentino le encarga una gigantesca estatua de David. Pero esta vez no se le permite escoger el material de las canteras. Le entregan un bloque de mármol que ya ha sido anteriormente trabajado y desechado. El David pronto se convierte en el auténtico símbolo de la República Florentina, orgulloso, independiente, preparado para luchar contra los enemigos. Finalizada en 1504, la estatua marca un momento decisivo en el estilo de Miguel Ángel. Por primera vez, el escultor expresa ese sentido de lo terrible, la absoluta vitalidad que será característica en su arte. La ira contenida, el control intelectual que reprime la agresividad física, la mirada profunda, los músculos trémulos, los miembros aparentemente relajados, pero listos para ponerse en marcha. Este David es un joven que de repente se hace hombre, un héroe, un defensor de su pueblo, que nos recuerda a un ilustre precedente, el San Jorge de Donatello. 1504 es un año lleno de acontecimientos para Miguel Ángel. Está a punto de cumplir 30 años. El maestro se enfrenta a los problemas que conlleva la composición de un tondo, el adorno circular tan apreciado en la tradición florentina. La Pitti Madonna de mármol es una anticipación fascinante de la utilización que hace Miguel Ángel de lo incompleto. El fondo de la composición está solo esbozado, de forma deliberada, para crear unos efectos atmosféricos similares a los conseguidos en las pinturas de Leonardo da Vinci. Sin embargo, en sus pinturas, Miguel Ángel jamás utiliza el sfumato de Leonardo. La Donna Madonna es el único lienzo pintado por Miguel Ángel que ha llegado hasta nosotros totalmente intacto. Los colores claros, frescos, brillantes, el dibujo definido de las figuras, la apretada composición monumental, son totalmente opuestos al estilo de Leonardo. María, José y el niño forman un grupo cerrado de gestos y sentimientos. En pintura, al igual que en la escultura, Miguel Ángel mantiene su propio concepto del arte.
La imagen se consigue mediante el movimiento, haciendo que las figuras surjan del fondo del cuadro o del mármol, y no sobreponiendo sucesivas capas de pigmento o añadidos, como hacía Leonardo. La Donna y Madonna es un estilo totalmente nuevo de pintura que marca un cambio decisivo en el arte del Renacimiento y abre el camino a las dudas y a las búsquedas de los manieristas. En 1505, Miguel Ángel pasa otro largo período en las canteras de Carrara, donde selecciona los bloques de mármol que necesita para realizar el monumental mausoleo encargado por el ambicioso Papa Julio II, un intento de renovación por parte del pontífice. En el primer proyecto diseña no menos de 40 estatuas de mármol, pero poco a poco Miguel Ángel tiene que ir reduciendo el número en un largo proceso que no culmina hasta transcurridas unas décadas. Es el principio de lo que Miguel Ángel denomina como la tragedia del mausoleo. Reclamado tanto por el Papa como por la República Florentina, en 1506 Miguel Ángel se compromete a asumir un reto directo con Leonardo da Vinci. Los dos grandes maestros reciben el encargo de la ejecución de unos enormes frescos para decorar las paredes del salón principal del Palazzo Vecchio. Aunque diseñan esmerados dibujos y cartones, ni Miguel Ángel ni Leonardo consiguen realizar la obra. Pero los diseños de Miguel Ángel para la batalla de Cascina, aquí en una copia de Bastiano da San Gallo, serán muy imitados en los siglos posteriores. Es el año 1500, los músculos trémulos, los miembros aparentemente relajados, pero listos para ponerse en marcha. Este David es un joven que de repente se hace hombre, un héroe, un defensor de su pueblo, que nos recuerda a un ilustre precedente, el San Jorge de Donatello. 1504 es un año lleno de acontecimientos para Miguel Ángel. Está a punto de cumplir 30 años. El maestro se enfrenta a los problemas que conlleva la composición de un tondo, el adorno circular tan apreciado en la tradición florentina. La Pitti Madonna de mármol es una anticipación fascinante de la utilización que hace Miguel Ángel de lo incompleto. El fondo de la composición está solo esbozado, de forma deliberada, para crear unos efectos atmosféricos similares a los conseguidos en las pinturas de Leonardo da Vinci. Sin embargo, en sus pinturas, Miguel Ángel jamás utiliza el sfumato de Leonardo. La Donna y Madonna es el único lienzo pintado por Miguel Ángel que ha llegado hasta nosotros totalmente intacto. Los colores claros, frescos, brillantes, el dibujo definido de las figuras, la apretada composición monumental, son totalmente opuestos al estilo de Leonardo. María, José y el niño forman un grupo cerrado de gestos y sentimientos. En pintura, al igual que en la escultura, Miguel Ángel mantiene su propio concepto del arte. La imagen se consigue mediante el movimiento, haciendo que las figuras surjan del fondo del cuadro o del mármol, y no sobreponiendo sucesivas capas de pigmento o añadidos, como hacía Leonardo. La Donna y Madonna es un estilo totalmente nuevo de pintura que marca un cambio decisivo en el arte del Renacimiento y abre el camino a las dudas y a las búsquedas de los manieristas. En 1505, Miguel Ángel pasa otro largo período en las canteras de Carrara, donde selecciona los bloques de mármol que necesita para realizar el monumental mausoleo encargado por el ambicioso Papa Julio II, un intento de renovación por parte del pontífice. En el primer proyecto diseña no menos de 40 estatuas de mármol, pero poco a poco Miguel Ángel tiene que ir reduciendo el número en un largo proceso que no culmina hasta transcurridas unas décadas. Es el principio de lo que Miguel Ángel denomina como la tragedia del mausoleo. Reclamado tanto por el Papa como por la República Florentina, en 1506 Miguel Ángel le entregan un bloque de mármol
que ya ha sido anteriormente trabajado y desechado. El David pronto se convierte en el auténtico símbolo de la República Florentina, orgulloso, independiente, preparado para luchar contra los enemigos. Finalizada en 1504, la estatua marca un momento decisivo en el estilo de Miguel Ángel. Por primera vez, el escultor expresa ese sentido de lo terrible, la absoluta vitalidad que será característica en su arte. La ira contenida, el control intelectual que reprime la agresividad física, la mirada profunda, los músculos trémulos, los miembros aparentemente relajados, pero listos para ponerse en marcha. Este David es un joven que de repente se hace hombre, un héroe, un defensor de su pueblo, que nos recuerda a un ilustre precedente, el San Jorge de Donatello. 1504 es un año lleno de acontecimientos para Miguel Ángel. Está a punto de cumplir 30 años. El maestro se enfrenta a los problemas que conlleva la composición de un tondo, el adorno circular tan apreciado en la tradición florentina. La Pitti Madonna de mármol es una anticipación fascinante de la utilización que hace Miguel Ángel de lo incompleto. El fondo de la composición está solo esbozado, de forma deliberada, para crear unos efectos atmosféricos similares a los conseguidos en las pinturas de Leonardo da Vinci. Sin embargo, en sus pinturas, Miguel Ángel jamás utiliza el sfumato de Leonardo. La Donna Madonna es el único lienzo pintado por Miguel Ángel que ha llegado hasta nosotros totalmente intacto. Los colores claros, frescos, brillantes, el dibujo definido de las figuras, la apretada composición monumental, son totalmente opuestos al estilo de Leonardo. María, José y el niño forman un grupo cerrado de gestos y sentimientos. En pintura, Miguel Ángel crece dentro de una respetable familia florentina, siempre bajo el severo control de su padre, a quien no le entusiasma demasiado la afición de su hijo por el dibujo. Pero Miguel Ángel es un joven testarudo y apasionado. Eran los años de esplendor de Lorenzo el Magnífico, de los maravillosos jardines de los Médici, transformados en lugar de reunión de hombres de letras, filósofos, artistas y humanistas, como Pico della Mirandola, Angelo Poliziano y Marsilio Ficino, hombres fascinados por la mitología clásica. En 1488, con tan solo 13 años, Miguel Ángel entra de aprendiz en el taller de Domenico Ghirlandaio, que por entonces estaba trabajando en su obra maestra, los frescos de Santa María Novella. Pero Miguel Ángel no se deja influir por la sensibilidad decorativa de Ghirlandaio. En cambio, estudia a los grandes maestros de las formas cerradas y el volumen, Giotto, Masaccio, Donatello. Miguel Ángel está decidido, quiere ser escultor. Y esculpe sus primeros 2 bajorrelieves. La batalla de los centauros tiene el tema y el estilo de un bajorrelieve clásico, pero los cuerpos entrelazados, los gestos de las figuras, controlados pero enérgicos, y el extraordinario dominio del relieve y el acabado de los detalles son los primeros atisbos de un genio sublime. La Madonna de las Escaleras
es un ejercicio del Sciacchiato de Donatello, bloques esculpidos en bajorrelieve. El contraste entre el perfil clásico de la Madonna y el niño Herculeo inicia una tendencia, un estigma doloroso que es constante en el arte y la psicología de Miguel Ángel: la muerte de su madre cuando él tan solo tenía 5 años. La muerte de Lorenzo el Magnífico en 1492 coincide con el final de una época gloriosa para el arte en Florencia. Miguel Ángel comienza a viajar y va por primera vez a Roma. En este ambiente clásico crea su primera gran escultura, Baco.